Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos cómo están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que así me ayudáis a ser millonario. Teorema del trabajo de la energía en hartas dimensiones, igual que el anterior, solamente que ahora vamos a ocupar vectores. ¿Ya? El vector de posición es un vector que me indica un lugar del espacio y el vector de aceleración en este caso va a estar dependiendo de este vector de posición, ya que esa posición que determina una masita, por ejemplo, esa masa puede estar acelerando en muchas direcciones distintas, o sea, un vector. Entonces, para cada posición va a haber un vector de aceleración que te indica hacia dónde va a acelerar esa masa que estaba en esa posición. Tenemos nuestra segunda ley de Newton, pero ahora vectorial. La fuerza depende de un vector, la aceleración también depende de un vector. Ojo que esta aceleración también dice sub r, notando que es una función que se construyó pensando en las coordenadas x y z. ¿Se acuerdan que en el video anterior, véanlo, había dos letras que eran la misma letra y que representaban cosas distintas y eso tendía a confundir la función de aceleración de t y la función de aceleración en x. Así que pónganle ojo a eso para que entiendan qué es lo que estoy hablando. Por eso aquí notamos que esta aceleración se construyó pensando en las coordenadas x y z. ¿Ya? Tenemos esto, la definición de trabajo es la fuerza punto de R, ¿cierto? Y como yo tengo la fuerza aquí definida, simplemente la reemplazo y estoy bien. Tengo que calcular esto, por definición es el trabajo, la masa es un escalar que sale hacia afuera. Mi punto inicial en este caso es un vector de posición que le puse R sub 0, ¿cierto? Que es un vector del espacio y que me dice que vamos a estar calculando el trabajo desde ese vector hasta otro vector en el espacio. ¿Ya? Así que estamos bien hasta ahí. Bien, el vector de posición x, y, z, dr en coordenadas cartesianas es dx, dy, dz, que podrían pensarlo como moverse infinitamente poco en el eje x, en el eje y, en el eje z, como un cubito que te moviste, pero también se puede ver así solo matemáticamente. Y el vector de aceleración, aquí hay que tener un pequeño cuidado, porque fíjense que es un vector que depende de x y z, por así que así definimos nuestro vector de posición, pero esto también es un vector, entonces la coordenada x de la aceleración depende de x y de z, la coordenada y de la aceleración depende de x y de z, y la coordenada z de la aceleración depende de x y z. Y también cada una de estas se construyó pensando en x y z. Todas estas funciones van de R3 a R, así que esto es un número real. Y bueno, reemplazamos absolutamente todo esto y esto en lo que nosotros tenemos que calcular y me queda aquí la aceleración y me queda aquí el dx, dy, dz. Ahora, como esto es un producto punto en el fondo, hago esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y eso es lo que tengo anotado aquí. Y luego pasar de acá a acá es súper simple. Si tenemos una integral de cosas que se están sumando, es la suma de las integrales. O sea, la integral de esto más la integral de esto más la integral de esto, que es lo que está aquí. Y ya llegamos a esto que es más grande, pero está más diseccionado, entonces podemos hacer más cosas. Ojo que también cambié los límites de integración, que simplemente puse x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que es la definición del vector de posición sub 0. ¿Ya? Así que bueno, me queda ahora calcular cada una de estas integrales que son prácticamente iguales. Lo único que cambia, si se fijan, es que esta es aceleración en x, aceleración en y, aceleración en z, de x, de y, de z. En esta integral, a pesar de que la coordenada x de la aceleración depende de x y de z, como estamos integrando de x, y z, en este caso, o lo que salga aquí que tenga que ver con y y z, van a ser constantes. Lo mismo que aquí, que lo que salga en esta función con x y con z, como estoy integrando respecto a y, van a ser esas constantes. Y aquí también todo lo que me salga que tenga con relación con x y y van a ser constantes, ya que la variable de integración aquí es z. Dicho eso, vamos a solamente calcular una, porque calculando una, las otras son iguales. Así que partamos con esta y se hace exactamente igual que el problema anterior, porque al final redujimos el problema en 3 dimensiones a calcular esto, que esto es una dimensión de x, ¿se fijan? Y esto es x al cuadrado, no sé qué cosa. Pues bueno, una función que depende de x y z, pero vamos a tomar y z como constante acá, no como variable. Entonces esto es un problema prácticamente de una dimensión.
Así que bien, démosle. Tenemos nuestra función aquí, de la coordenada x de la aceleración, y vamos a aplicar el teorema que aplicamos en el video anterior, que se pasa en general al final de cálculo 2, en el que se escribe x y z como una función de t. También a veces se ve en cálculo vectorial, cuando uno está viendo integrales de línea o parametrización, ahí también se ve, pero yo lo voy a ocupar como si lo hubiésemos visto al final de cálculo integral, ahí cuando se demuestra el teorema fundamental del cálculo, en general sale este teorema. Entonces yo puedo dejar escrito x como x de t, y como y de t, z como y de t, con la condición que agregue el término de x de t, y me quede también la integral en función de t. También tengo que cambiar los límites de integración. Si aquí voy a estar yendo desde esta posición hasta esta posición, aquí tengo que ir desde el tiempo en el que está en esta posición hasta el tiempo en el que vaya en esta posición. Si lo quieren hacer más lento o más detallado, pueden ver el video anterior, porque ahí está muy explicado por qué se hace este cambio de variable en los límites de integración, pero es exactamente la misma idea, ¿ya? Así que si lo quieren hacer con más calma, compárenlo con el video anterior. Una vez que tengo esto de acá, ocupo esta composición de funciones, y aquí está el tema de por qué hemos llamado a ese sub r abajo de la aceleración, ¿cierto? Entonces, cuando tengo esto, yo puedo al tiro cambiarlo por esto. En el fondo aquí yo tengo una composición entre dos funciones, y yo aquí la tengo lo mismo. Llego al mismo número haciendo esta composición que evaluando a la aceleración en función de t en t. ¿Ya? Eso también lo hicimos en el video anterior, y hay que dibujar el diagramita para darse cuenta que esto es verdad, y también es verdad aunque esto tenga tres coordenadas. ¿Ya? Ojo que la función a sub t de x no es la misma función que a sub r de x, ¿ya? Pero a sub r de x evaluado en todo esto es exactamente que la función a sub t de x evaluado en t. Perfecto, ya tenemos una función que depende solo de t, acá también solo de t, y tenemos un de t. Vamos súper bien. Y lo último que me queda hacer es dejarlo todo en función de una sola, solo de la velocidad. Entonces, la coordenada x de la aceleración en función del tiempo es la derivada de la coordenada x de la velocidad en función del tiempo. Derivada de velocidad, aceleración. Estamos súper bien. Y la derivada de la posición, en realidad la derivada de x es la coordenada x de la velocidad. Así que simplemente le cambiamos el nombre a estas dos cosas. Y el último paso es darse cuenta que esto que está aquí dentro de la integral es la derivada de la función velocidad, la derivada de la función coordenada x de la velocidad al cuadrado medios. De hecho, si derivan esto, les va a dar exactamente esto de aquí. La derivada de algo al cuadrado es 2 algo, como está dividido 2, me quedaría el algo, o sea que esto, y por regla de la cadena tendría que derivar por lo de adentro, que es la velocidad, y aquí está, la derivada de la velocidad. Así que esto es eso de aquí, solo la derivada de esto. ¿Por qué hice eso? Porque ahora tengo la integral de una derivada, y por una consecuencia del teorema fundamental del cálculo me queda que evaluar esta integral es solo la función de adentro en el límite de integración de arriba menos la función de adentro en el límite de integración de abajo. Entonces me quedó algo prácticamente igual que vamos a escribir ahora en la pizarra para que vea qué es lo que está dando. El límite de integración, y aquí las coordenadas z de mis velocidades al cuadrado evaluadas en los límites de integración. Entonces, ¿por qué exactamente lo mismo en las tres? ¿Ya? Y ustedes pueden corroborar si quieren, sería un buen ejercicio. Ahora, una vez que tengo esto gigante aquí anotado, los que están evaluados en tiempo final, estas tres velocidades, la componente x, la componente y la componente z de estas velocidades al cuadrado evaluadas en tiempo final, las factorizo por m medio y las dejo escrito así. Hago exactamente lo mismo con las que tienen el signo menos, factorizo por menos m medio y dejo los cuadrados adentro. Ya con eso estamos casi ready para encontrar algo de la manera energía cinética final menos energía cinética inicial, porque estas cositas al cuadrado yo las puedo escribir como algo muy simple. Fíjense que esto son las componentes de un vector al cuadrado, y yo sé que la fórmula, si recuerdan de distancia, ¿cierto?, es la raíz de las componentes al cuadrado. Por tanto, esto es la magnitud de un vector pero al cuadrado. ¿Cuál vector?
el vector de velocidad. Si se fijan, la magnitud del vector de velocidad al cuadrado es exactamente esto. La componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado, más la componente z al cuadrado. Todo eso debería estar bajo una raíz, pero como está al cuadrado, me queda sin raíz. Así que tengo exactamente esto de aquí. Hago exactamente lo mismo con lo otro. Está la componente x, la componente y, la componente z, solamente que aquí están evaluadas ante 0. Así que me queda aquí el módulo de la velocidad evaluado ante 0 al cuadrado. Si se fijan, el módulo, o sea, la componente x al cuadrado evaluado ante 0, la componente de y al cuadrado evaluado ante 0 y la de z al cuadrado evaluado ante 0. Y aquí me quedó la diferencia de dos cosas. Interesante. ¿Qué cosas? La masa por la rapidez final al cuadrado medios menos la masa por la rapidez al cuadrado medios evaluado al principio. ¿Se fijan la diferencia de una cosa evaluada al principio y la diferencia de una cosa evaluada al final? Entonces, interesante porque este camino podría haber sido, la función de aceleración podría haber sido cualquier cosa en el fondo. Pero me da exactamente esto de aquí. No importa el camino. Entonces, interesante, me da que esto tendría la energía cinética final, si lo definimos así, menos la energía cinética inicial. O sea, en el tiempo final, esto de acá, y aquí evaluado en el tiempo inicial. Y con eso estamos listos. Hemos demostrado el teorema del trabajo y la energía rigurosamente, solo necesitando contenido de cálculo integral. Porque no es necesario saber tanto, haber pasado por un curso de cálculo vectorial para entender cada paso de esta demostración. Así que eso, yo siempre había querido demostrar este teorema de manera rigurosa y creo que quedó suficientemente riguroso. Que les vaya bien.